Bien, bueno. Hoy, bueno, nos unimos acá para compartir con Diego, que nos va a estar dando una charla, va a estar con nosotros dando una charla. Eh, Diego es licenciado en psicología y es magíster en psicología educacional y actualmente se encuentra cursando su doctorado. Diego tiene una amplia trayectoria académica y profesional como grado 2 en el Instituto de Psicología y, bueno, desde el 2013 ha centrado sus principales actividades de enseñanza, investigación y extensión universitaria en el estudio de trayectorias educativas, de permanencia, desafiliación y motivación por el aprendizaje en contextos educativos, así como la evaluación de estos procesos en educación primaria y secundaria. ¿Cómo nos vamos a organizar hoy? Bueno, ahora yo le voy a dar la palabra a Diego. Y la idea, nosotros comentábamos, bueno, la idea es que si vamos teniendo dudas podemos compartirlo usando el chat, sobre todo para personas que capaz no tengan buena conectividad y tengan cuestiones con el audio. Bueno, usemos el chat también. Y si tenemos como dudas puntuales y da como para la conversación y el diálogo, bueno, anímense a hacer la levantadita de manos usando las herramientas de Zoom. Y bueno, vamos llevando la charla por ahí, ¿les parece? Opi, opi. Bueno, perfecto. Bueno, Diego, acá Ay, mira, fíjate, te ahora el seguimos, cumpleaños de acá. Manuel, tu compañero, el día. Bien, bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un placer de verdad estar hoy con ustedes. Gracias, Mayeda, ahí por la presentación. Bueno, yo me sumo ahí a lo que decía Mayeda, y la verdad creo que siendo el número que estoy viendo por ahí, 30 y monedas, creo que la verdad que podemos hacer esto que decía Mayeda, de poder hacer más un intercambio, que creo que puede estar como muy interesante para eso, justamente para nutrir la charla, que si se transforma más en una conversación que en una charla, la verdad que de mi parte va a ser un verdadero placer. Así que, nada, desde ya de nuevo el agradecimiento por la invitación y por ustedes hoy estar acá. Si les parece, voy a ir compartiendo pantalla. Bien, bueno, por ahí Mayed me presentaba y decía eh, que bueno, hace 10 años más o menos vengo trabajando en esta línea que tiene que ver con temas de motivación por el aprendizaje y temas vinculados a trayectorias educativas. Es un tema que me ha apasionado desde que cursé la licenciatura en psicología y nomás terminé, me enganché cada vez más en temas vinculados a esto. Por supuesto, no solo, sino con un equipo de investigación, fundamentalmente con la doctora Karina Curione, otra profe con la que hemos investigado mucho estos temas y hace varios años estamos trabajando en esto. Eh, bueno, por ahí también decía Mayed, formo parte del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología ya hace varios años. Y bueno, y hoy mi idea era poder traer, por un lado, como algunas reflexiones, algunos aspectos conceptuales vinculados a la motivación y particularmente de una aproximación sociocultural que quizá ya para algunos y para algunas hay algo ahí que empieza a sonar de por dónde puede venir. Así que, de nuevo, la invitación a poder intercambiar. Bien, brevemente por dónde organicé este recorrido. El primer punto me interesaría abordar es el de qué hablamos cuando hablamos de motivación. Sabemos que es un tema que está muy en la vuelta, aparece en diferentes espacios, en medios, en fin. Bueno, primero, ¿qué entendemos ahí por esto de la motivación? En un segundo momento, ya entrar un poco en lo que es estrictamente esta aproximación sociocultural de la motivación y ahí poder generar estos diálogos entre lo individual y lo colectivo. ¿Qué es esto de la motivación es del sujeto? Pero bueno, pero ¿cómo se vincula con lo social, en definitiva? Y un tercer punto que yo por ahí le ponía ni recetas ni recetarios, como docente universitario y como profesional que trabaja en instituciones,
creo que esto, que pensar en recetas a veces nos coarta y no nos permite pensar o reflexionar o problematizar algunas cosas, así que en realidad mi idea es poder plantear algunos lineamientos para poder trabajar en el ámbito educativo y a la vez compartir seguramente experiencias que ustedes han tenido vinculados a esto. Así que, si les parece, arrancamos ahora sí propiamente. Bien, dijimos que si lo podemos hacer conversado, mejor, así que desde ya arrancamos con una brevísima dinámica, si les parece. Le propongo entrar a menti.com, por ahí está arriba del todo, seguramente están viendo por ahí, menti.com. Ustedes les va a pedir en esa página, o incluso con el celular, si quieren, pueden escanear el QR. Y ahí tres palabras que asocian, ¿sí?, con el término motivación. Todos más o menos alguna vez hablamos de la motivación, nos imaginamos cosas, pensamos cosas, nos motivamos, en fin, bueno, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el término? Ahí vamos, ahí ya puso por ahí el código, buenísimo, muchas gracias. Y nos damos 2 minutitos ahí para ingresar al, al link o al código QR. Recuerden que lo pueden escanear ahí con el celular. 3 palabras, las primeras que se vengan. Si hay alguno o alguna que tiene dificultades para ingresar en la página o algo, lo puedo poner también en el chat, no hay problema, ¿eh? Bien, ¿pudieron por ahí? Más o menos. Melissa, ahí estoy viendo que sí. Después estoy viendo también por ahí, no sé, Jimena y María José y el resto. A ver, por ahí. Hay gente que Bien, Miguel lo aprovecha y comparte por... participa desde el chat también acá. Buenísimo. Bien, genial. Bien. Miguel por ahí decía, ganas, voluntad y fuerza, entusiasmo. Aquello que incentiva a accionar, dice Mateo, de un ser o conjunto de seres. Ejemplo, razón de un niño para participar en clase. Puede ser intrínseca o extrínseca. Bien. De un inicio de interés. Muy bien, y si les parece entonces, también vamos bichando qué apareció por acá. Bien, la nube de palabras les cuento brevemente nomás. Lo que hace es cuenta la cantidad de palabras que fueron apareciendo y las que se repiten más aparecen más grandes. Esto es un recurso que usamos mucho también en facultad. Bueno, por ahí apareció el entusiasmo, mirá en la misma línea de lo que planteaba Rodolfo, como la palabra que más se repitió, las ganas, creatividad, interés. Bueno, el intrínseco aparece de maneras diferentes, ¿no? Como escrito, ¿no? Aparece la intrínseca, aparece por ahí, por acá aparecía también en el chat esto la intrínseca y la extrínseca. Bien, ¿qué más? Ánimo, enseñar, atraído. ¿Alguno o alguna quiere explicar el por qué puso o cómo fue el proceso para elegir esa palabra? Movilizar, captar, movimiento, dice Angélica. Bueno, aparece placer también por ahí. Sujeto, acción, individuo, plantea Federico. Esfuerzo, energía. Bien, buenísimo. En realidad es muy interesante en realidad como ahí lo que van trayendo. De hecho, hay algunos que son como de conceptualizaciones bastante actuales y otras que en realidad, vamos a ver, de hecho nos remite hasta los primeros conceptos, o por lo menos las primeras conceptualizaciones que han planteado los griegos, de hecho, por ahí, esto de la idea del movimiento, está propiamente atado, digamos, a la propia etimología de la palabra, la voluntad también, sin dudas. Bien, voy retomando, si les parece, varias de las palabras que fueron poniendo por ahí, porque de hecho van a ver, y esto me parece algo interesante que pasa, que es cuando algo del orden de lo que se ha conceptualizado retoma o da cuenta justamente de una idea que nosotros tenemos,
Me parece que es parte, digamos, de ese proceso de construcción teórica que da cuenta de algo de la realidad que nos pasa básicamente en la cotidianidad y por tanto me parece como interesante que ya haya aparecido esa relación. Bien, bueno, gracias ahí por participar. Voy enganchando entonces. Decíamos, por ahí el tema de la motivación, el interés, bueno, aparece en varios lados, aparece en portadas de diario, aparece en artículos, también aparece en las evaluaciones nacionales, por ejemplo. Acá retomé justo la portada del último IEUI, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde, por ejemplo, dentro de sus múltiples componentes, releva lo que son las habilidades socioemocionales y dentro de ellas componentes vinculados a la motivación, como por ejemplo la motivación intrínseca, que hoy por ustedes ahí ya arrancó, ya estaba saliendo tanto en el chat como en el Menti. También la evaluación en realidad Aristas, que es la otra prueba también que realiza el INE tanto en primaria como en secundaria. Bien, también tenemos en realidad las pruebas PISA, seguramente ustedes conozcan, por ahí PISA también releva lo que es aspectos vinculados, por ejemplo, en este caso la curiosidad o el interés vinculado al aprendizaje de la lectura, ¿sí? O involucrado en el proceso de la lectura. Pero también lo traen los propios gurises, ¿no? Nosotros también, como decía, cotidianamente usamos muchas veces el término motivar, motivación, estoy motivado, no estoy motivado, y después podemos desglosar y de repente eso ir a como aspectos más puntuales. Bueno, los gurises también nos han planteado, ¿no? Esta investigación, por ejemplo, la hicimos hace ya casi 10 años y, por ejemplo, les preguntábamos qué aspectos les gustaban del liceo, qué cosas les motivaban en el liceo. Y bueno, por ahí, por ejemplo, algunos traían esta idea de cómo los docentes los motivaban y cómo le daban ganas de estudiar cuando un docente eso le transmitía, por ejemplo, el enganche con esa materia. Algunos decían, bueno, capaz que en realidad no es que me motiva nada, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, no me queda otra. Chau. Es decir, no tengo como mucho movimiento, esto es algo que no me queda otra. Y también aparece otro tipo de motivación ahí que de repente es muy importante también para los gurises, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, e incluso nosotros dentro de las instituciones, ¿no? Esto de la cuestión del vínculo con pares, los amigos, y cómo eso también de repente genera como una motivación por ejemplo, para asistir. De hecho, y este es un tema que a mí, como les decía, me interesa mucho, también hay investigaciones sobre cómo en realidad los procesos motivacionales se ponen en juego en los procesos de desafiliación o de abandono. ¿Sí? Una gran cantidad de jóvenes manifiesta muchas veces el primero o segundo motivo, el dejar, digamos, la educación formal por temas de desinterés. ¿Sí? Entonces, es un tema que está como muy en la vuelta. Insumo en particular, este informe realmente es como muy interesante para quienes también les interesa el tema de lo que es desafiliación y vínculo con las instituciones educativas. Pero bueno, si nos vamos metiendo un poco más en tema, y ahora sí ya entrando, por supuesto que el tema de la motivación ha sido conceptualizado por muchísima gente y en diferentes tiempos y espacios y contextos, y siempre los griegos tienen algo para decir, por supuesto, ¿no? Ahí ya Platón y Aristóteles algo ya traían. Por ahí traían ya una conceptualización que tenía que ver ellos hablaban de tres aspectos del alma, digamos, un aspecto, le decían por ahí el apetitivo, en realidad, que es como el de la satisfacción de las necesidades, digamos, más biológicas, si se quiere. Por otro lado, el competitivo, que tenía más que ver con aspectos vinculados a lo que era, por ejemplo, el honor, la vergüenza. Y por otro lado, el calculador, que quizá tiene más que ver con aspectos de lo que es la razón, la conciencia, la planificación. Curiosamente, estos tres aspectos que aparte Aristóteles retoma en realidad los planteos de Platón, pero Platón básicamente planteaba que era el alma en realidad que circulaba y que aparecía de esta forma. Eh, de ahí hasta la postura o sea, de Descartes hasta incluso Freud, y Freud, de hecho, si ven esta organización tripartita, digamos, Freud la retoma para hablar del inconsciente, el preconsciente y el consciente en su primera formulación. En fin, nada, esto es un tema que ha estado básicamente que hasta en la existencia misma del ser humano, cuando
se empezó a preguntar qué cosas básicamente lo movían, ¿verdad? Ya viniendo más para acá, ya en torno a la década del 50, del 60, empiezan a realidad a tratar de refinar un poco más qué es esa cosa de la voluntad, esa cosa de eso que nos mueve en un sentido más amplio. Y en esa época, en términos del desarrollo tanto de la psicología cognitiva, pero también de las neurociencias en ese momento, eh, empieza en realidad a generar un aporte muy importante en lo que es, bueno, está todo bien, puede haber una voluntad, puede haber algo que nos mueva en un sentido amplio, pero empezamos a sentir la necesidad de investigar más en detalle, más en profundidad, qué pasa en relación a diferentes contextos, ¿sí? Y qué pasa en relación a procesos singulares, y no tanto de nuevo, como por ejemplo planteaba tanto el psicoanálisis, o bueno, los antiguos griegos, como recién decía, un aspecto más general, ¿no? Como la voluntad o la satisfacción de ciertos instintos, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a crearse, en la década del 60, va a plantear Reed, una serie de teorías que intentan estudiar un poco más en detalle esto de la motivación. Ahí, por ejemplo, decían, bueno, pueden haber teorías más específicas, como por ejemplo las teorías de metas, donde como ustedes ponían ahí en las 9 palabras y en el chat, esta delimitación de objetivos y cómo la delimitación de objetivos hacen que dirijamos, digamos, todos nuestros recursos y energía para el cumplimiento de esos objetivos, de nuevo, ya sea en relación a una meta de aprendizaje o algo que queramos lograr en un sentido más amplio, ¿sí? O aspectos vinculados más al contexto propiamente más particular, es decir, yo puedo estar muy motivado, por ejemplo, por dar clase, por venir a dar una charla, pero de repente capaz que en otro tipo de actividades o en otro tipo de tareas no estoy tan motivado. Capaz que en realidad para hacer un deporte, por ejemplo, me motivan otras cosas, de hecho. Entonces, ahí justamente las perspectivas motivacionales empiezan a traer esta idea de poder pensar la motivación en relación a teorías específicas que permitan visualizar, por ejemplo, esto, el rol de las metas, o en relación a un área temática en particular, el ámbito educativo, el ámbito laboral, deportivo, en fin. Ahí podemos justamente ir ampliando el Zoom. Entonces, actualmente ahora lo que está existiendo es una variedad muy grande en realidad de definiciones sobre la motivación. Y de hecho varios autores lo plantean esto como un problema y la necesidad de clarificar en términos conceptuales. Bueno, pero entonces, ¿qué entendemos por motivación? Por ahí la Asociación Americana de Psicología intentó generar una especie como de síntesis, digamos, que logre como nuclear desde las motivaciones más fisiológicas hasta las de carácter más social, y esbozó esta que les comparto por acá, que a mí particularmente, y por lo que vamos a estar trabajando hoy, me interesa que nos focalicemos en el punto B, que son esos motivos personales, sociales o secundarios, como por ejemplo plantea ahí la afiliación, la competición y los intereses y las metas individuales. Ahí vemos que dentro, como vamos a ver en breve, un conjunto de teorías que logran estar más o menos englobadas en una definición que igualmente sigue siendo amplia, aunque intenta empezar a definir algunas cosas. Acá Pinterest y Jung, que en realidad son dos referentes vinculados a la motivación y el aprendizaje autorregulado, en este libro que es muy interesante, también se los recomiendo, Motivación en contextos educativos, es de los pocos libros en español que tenemos vinculados a estas perspectivas. Van a plantear que la motivación aparece como un proceso, ¿sí? Es un proceso que nos dirige hacia un objetivo, una meta, que la instiga y le mantiene, van a decir Pendry y Jung. Fíjense acá, primer punto ahí que me interesa destacar, esta idea de proceso, ¿sí? Esta idea de proceso lo que vamos a ver que lo va a diferenciar es de aspectos vinculados, por ejemplo, a la personalidad. Esto de cómo a veces la motivación queda muy prendida, por ejemplo, a una característica asociada a la personalidad o como algo inmóvil, ¿sí? Esta idea de proceso entonces va a traer este carácter que es dinámico, ¿sí? Desde ya anticipándolo. Esta idea entonces del objetivo, la meta, aparece entonces como esto que comentaba hace un ratito, de un énfasis particular que ponen acá los autores en cómo en realidad esa delimitación va a implicar esa dirección y ese direccionamiento justamente de recursos y de mantenernos en realidad para el cumplimiento de esa meta, ¿sí? Dicho esto, y de nuevo esto me parece importante por lo menos marcar algunas de estas definiciones
con las que venimos trabajando, entender entonces la motivación desde las perspectivas, vamos a decirle, cognitivas y sociocognitivas, implica entenderla entonces como un proceso psicológico. Sí, y esto, insisto, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque se van a poner en juego pensamientos, creencias, emociones, y va a ser en realidad un aspecto en el que va a influir muchísimo el contexto. Yo no sé si ahora, y vamos a aprovechar para de nuevo hacerlo un poco más intercambiado, si eso es un poco también la idea de repente con la que tenían, si ya habían de repente aproximado, si ya se habían aproximado alguna vez a algunas de estas conceptualizaciones, ¿cómo lo ven? ¿Lo leen así? ¿Les resuena con algo? ¿Les parece que bien? Por ahí Mateo dice, las motivaciones surgen, cambian, aumentan o decrecen, no pueden ser algo inmóvil. La motivación extrínseca se puede volver intrínseca, y de hecho, eso es lo que apuntamos los docentes. Bien, veo que el tema de lo intrínseco y lo extrínseco está como muy en la vuelta. ¿Lo vieron en algún lado? ¿Lo conceptualizaron en algún lado? ¿O es surge propio de la práctica y la reflexión que han tenido como docentes? Ahí va. Mateo dice conversaciones y cursos sobre motivación learners. Bien, perfecto. Bien, hay un poco de esto que traía Mateo, fundamental. Sí, esta idea de lo dinámico y lo de lo fuertemente contextual es un aspecto central en realidad en los marcos cognitivos y sociocognitivos de la motivación. Justamente en esta idea del cómo también dentro de las instituciones educativas, esto todo el tiempo o sea, nos está pasando, es decir, de qué manera en realidad nosotros podemos generar ciertas estrategias que de alguna manera favorezcan el vínculo con el saber o el conocimiento, que es eso que está ahí en el medio, ¿no? Y que eso, por supuesto, que no implica en realidad salir de nuestro rol como docentes en términos de hacer esto lo hemos hablado con muchos docentes, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay que desarrollar una estrategia para poder motivar, me dicen, no, pues yo no soy un payaso, yo no soy una payasa. Y digo, no, no es ser payaso o no ser payasa, tiene que ver en realidad con en qué medida generamos ciertas estrategias para que eso que está ahí en el medio, que es el conocimiento, el saber, se pueda generar un diálogo, justamente un aprendizaje, ¿no? Bien, por ahí aparece más comentarios. Rodolfo dice, es real, dice, en la etapa adolescente encontrar el sentido del para qué es muy relevante. Bien, esto que traes, Rodolfo, y en las perspectivas socioculturales lo vamos a ahora ver un poquito más en detalle. Y esto también es una pregunta que les extiendo, porque es parte también de las discusiones a la interna de la investigación sobre temas de motivaciones, es el encontrar un sentido, es la construcción de un sentido. En el caso que es una construcción, ¿cómo es que se hace esa construcción? También. Bueno, Rosa por ahí respondía. María José dice, la motivación tiene la dualidad intrínseco cuando parte de cada individuo y extrínseco cuando nos referimos a la influencia externa, a la externa de lo socioemocional. Bien. Rodolfo, hay estudiantes que ya vienen motivados de aula y hay otros que hay que activarlos. Bueno, como esta idea de despertar el interés. Antes, decía María José, se utilizaba el término estimulación para referirse a la influencia de lo extrínseco del entorno social. Bien. Está buenísimo en realidad porque justamente esto, lo intrínseco y lo extrínseco, lo voy a retomar, pero también para que lo podamos problematizar un poquito. Porque es cierto que de hecho es de las perspectivas, digamos, más difundidas, de hecho. Las teorías motivacionales, si las tuviéramos que ver gráficamente, las podríamos ver gráficamente, yo me imagino algo así. Es una especie de archipiélago, no sé si hay algún profe de geografía capaz de diciendo archipiélago, y esto no es un archipiélago, pero bueno, se me viene como esta imagen, ¿no? De esta idea de algunos espacios en donde hay conexiones, otros desarrollos teóricos que de repente están un poco más aislados, pero lo cierto es que las mini teorías motivacionales, como plantea Reed, están agrupadas dentro de este marco sociocognitivo y algunas están más cercas y de hecho muchas de ellas comparten muchos de los posicionamientos teóricos. Reed va a plantear una lista muy grande en realidad. Acá hay solamente algunos de ellos y son los que más desarrolla de hecho Reed en el libro, que también si quieren después se los podemos facilitar, donde justamente ahora ustedes hablan de la motivación intrínseca y la extrínseca, es justamente de las más desarrolladas. De hecho, uno de los primeros o los primeros que empiezan a hablar del tema de la motivación intrínseca es Deci Ryan. La mayoría, aparte, como ya están viendo, son
de Norteamérica, ¿verdad? Particularmente de Estados Unidos. Y esto de lo intrínseco y lo extrínseco aparece muy fuerte en los desarrollos, como le decía, dentro de la perspectiva de Daisy Ryan, dentro de lo que es la teoría de autodeterminación, pero también y fundamentalmente en la motivación por la afectividad, que en realidad Robert White fue uno de los primeros que habló el tema, que tenía que ver básicamente con la percepción de competencia, es decir, de dominio, y Susan Harter, que en realidad fue una autora, una investigadora estadounidense también, que en la década del 80 estaba obsesionada con el tema de poder eh, identificar qué era lo que más los motivaba a los niños y a las niñas dentro del salón de clase. Lo digo así porque, de hecho, cuando uno lee los artículos y los trabajos de ella, ella planteaba esta idea de poder conocer como más en detalle y para eso elaboró, de hecho, un instrumento para poder conocer a nivel macro, ¿sí? La motivación la podemos conocer de muy diversas formas, desde la observación, el estar directamente charlando, digamos, con los gurises, pero también a través de cuestionarios. Y Harter justamente diseñó, elaboró un instrumento que intentara justamente relevar estos aspectos de lo intrínseco y lo extrínseco, como por ahí en un principio decían, como polos, ella lo iba a plantear en un inicio como polos opuestos. Lo cierto después es que obviamente eh, es todo mucho más complejo. Lo intrínseco y lo extrínseco, y ustedes ya lo pusieron por ahí también, está en constante diálogo, todo el tiempo se está retroalimentando, digamos, esta cuestión más de lo interno con lo externo. Sin embargo, y esto es algo bien importante en relación a la investigación sobre este tema, es los impactos o los efectos que tiene el favorecer cierto tipo de motivación y no otro. ¿Sí? Acá nomás, como para poner un poquito de palabras, pero ustedes ahí tampoco ya lo iban trayendo, ¿no? Eh, Esta idea de la motivación intrínseca desarrollada por Susan Harter, pero también muy cercano a estos aspectos que decía Desi Ryan, va a traer esta idea de una vez que, bueno, estamos motivados intrínsecamente, nos vinculamos en las tareas por el interés inherente, ¿no? Por ahí ustedes hablan de esto del interno, bueno, los autores lo traen en esta idea de algo que surge por el interés en sí mismo. Es decir, no hay algo más fuera que el interés en sí mismo, por ejemplo, de aprender o de una actividad en sí misma, ¿no? De nuevo, nosotros ahora porque estamos vinculándolo, porque estamos llevando al ámbito educativo. También quienes, digamos, están motivados intrínsecamente o este, experimentan esta motivación intrínseca, hay una preferencia también por tareas desafiantes. Nos tendemos a involucrarnos más en tareas que nos implican también como cierto esfuerzo, ¿no? A su vez, la investigación lo que ha mostrado es que se relaciona también con otras variables, por ejemplo, con el tema del criterio de evaluación. Dentro de lo que es la motivación intrínseca, tiende a predominar un criterio de evaluación más bien interno, es decir, en qué medida cuando realizo una actividad, eh, cuando me evalúo a mí mismo, en realidad evalúo aspectos, por ejemplo, sobre la prueba, por ejemplo, entonces tiendo en realidad, por ejemplo, a atribuir la responsabilidad de que me fue bien o me fue mal, o porque la prueba era fácil o la prueba era difícil. Entonces, ahí hay una relación muy interesante entre lo que es esta experimentación de la motivación intrínseca con otras variables vinculadas al educativo. Esto también, por ejemplo, vinculado a lo que es el dominio independiente. Esto capaz que ustedes lo deben tener ahí como muy fresco. Los gurises que tienden a estar como muy enganchados con los temas que están trabajando, eh, tienden a tratar de hacer las cosas solos de repente o como que no los ayudes a resolver los problemas. En fin, tienden a tener un dominio más independiente, por ejemplo, las actividades que aquellos motivados extrínsecamente. Esto no es una caracterización que, de nuevo, intenta como generar una diferenciación a priori que después sabemos que está bastante, mucho más en diálogo, ¿verdad? Bueno, por ahí decía Mateo, en esos estudiantes que apuntan a autonomía, mayor esfuerzo percibido, mayor placer. Bueno, porque en realidad el involucramiento en actividades que nos resulten inherentemente interesantes, bueno, estos autores también me van a plantear esta idea de que genera un disfrute. Lo va a plantear más bien decir Ryan. Hay un disfrute inherente en la actividad en sí misma, ¿no? Bien, y esto en lugar de controlar, que es un poco lo que ya comentaba. Bien, y en contracara, digamos, decimos en contracara porque en un principio, como les decía, se tendió a querer identificar eh, esto de lo intrínseco y lo extrínseco como polos opuestos, digamos, pero como ya dije e insisto, obviamente
esto tiene que ver más con fines didácticos y a veces hasta de investigación que lo que realmente pasa, porque sabemos que esto está todo el tiempo en diálogo. Bien, y lo extrínseco, entonces, hablamos de esto, ¿no? De repente vincularme con la actividad, con el aprendizaje, con la tarea en sí misma, pero porque hay algo que viene después. Yo lo hablo mucho a mis estudiantes, esto te decía, cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo estaba pasando de sexto a primero de liceo y mi madre en sexto año nos dice a mi hermano y a mí, gurises, si ustedes pasan a primero de liceo, yo les compro una mesa de ping-pong. Para nosotros, obviamente, qué era lo que estaba pasando en ese momento en sexto, nos dejó un poco de importar lo que queríamos ahí, era la mesa de ping-pong. Entonces, ya no era el énfasis en el aprendizaje o qué era lo que yo estaba aprendiendo, o estábamos aprendiendo en ese año o hacia el cierre de ese año en el curso sexto año, sino que era motivación extrínseca full, que era el tener esa mesa de ping-pong. Entonces, acá es como empiezan a jugar justamente estos reguladores justamente en la forma en que nos vinculamos, por ejemplo, con el aprendizaje, con el conocimiento o el saber en el ámbito educativo. Bien, a su vez, esto que recién decía, bueno, la motivación extrínseca va a tener entonces como este énfasis en obtener una buena nota, este juicio positivo del maestro o la maestra, o del entorno. Esto tiene que ver de nuevo de nuevo, no con el aprendizaje en sí mismo, sino con lo que está más allá de él. Por otro lado, esta idea también de la preferencia por tareas más bien fáciles, ¿sí? Esto también lo podemos pensar un poco por ahí en el chat también creo habían comentado como algo similar a esto, pero desde lo intrínseco. En general, cuando de repente, si tengo más énfasis de repente en la nota, en sacarme una buena nota o evitar un castigo, lo que sea, de repente, bueno, voy a querer salir rápido también del vínculo con esa actividad y en realidad cuanto más fácil sea, de repente, justamente más fácil voy a también poder salir de esa situación. Y acá, como decíamos también, en contracara a la motivación intrínseca aparece esta idea del dominio dependiente del maestro. En general tienes algo capaz que eso, gurises que tienden como a buscar más el vínculo con el docente para que le ayude, por ejemplo, a realizar las actividades. Bien, nosotros, por ejemplo, una de las investigaciones que hicimos en relación a este punto fue justamente validar ese instrumento para población montevideana. En realidad es un instrumento que está disponible. Después también ahí les podemos compartir en realidad el artículo en donde retomamos este instrumento elaborado por Susan Harter. Y hace varios años lo que hicimos fue este, generar un proceso de validación para el contexto montevideano y después usarlo, por ejemplo, ya sea para la identificación, para poder generar algún tipo de intervención, que de hecho es una experiencia que les voy a contar también ahora un ratito más adelante. O bueno, también, por ejemplo, colaboramos en su momento con lo que fue la evaluación de escuelas de tiempo completo hace varios años, y eso, que sea como un instrumento disponible también para poder, nada, trabajar básicamente. O sea, que sea un instrumento que nos permita tener información para poder intervenir. Bien, y antes de seguir, paro un poquito porque veo que aparecieron ahí algunos temas en el chat, si les parece. Bien, una creo que es para Mayel, ¿de dónde va a quedar grabada la charla? Estás muteada, Mayel, me parece. Buenas. La vamos a colocar una vez que se publique en el YouTube de Fundación Telefónica, la vamos a colocar en el foro de Educar para Todos, que es el curso que muchos van a iniciar o ya han iniciado. Y para las personas que están en la convocatoria 1 y capaz que ya lo aprobaron, bueno, lo vamos a poner ahí también, van a poder entrar, ese curso permanece abierto. Y además lo compartimos por correo, así nos aseguramos de que les llegue a todos, ¿está? Ahí va. Bien, gracias, Mayel. Bien, por ahí también Milton decía, bueno, un docente puede hacer una actividad de motivación al grupo, algunos se pueden motivar, otros más o menos y otros no. Pues la motivación depende de factores personales. Bien, es un tema que es justamente el que nos vamos a meter ahora un poquito más. Sin duda que, y esto es un poco también las perspectivas, más que nada de autodeterminación, van a hablar de motivación, este concepto que vos por ahí traes, que es el de que o sea, no es que están motivados o intrínseca o extrínsecamente o en conjunto ambas, sino que directamente
no, no se enganchan, no se motivan con las actividades que proponemos. Bien, ese es un tema y de hecho creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos, porque algunos gurises de repente funcionan más porque se logran como enganchar más fácilmente con los temas que hablamos, porque los tocan, los interpelan, les interesa, también por de repente el contexto en el cual ellos están y de repente es algo familiar y entonces les resulta como cercano. U otros capaz que enganchan más justamente con algún tipo de motivador externo, ya sea la nota o en realidad algún tipo de dinámica que sea más de colaboración o lo que sea, en fin. Ahí sin duda que hay un tema como a poder pensar un poco más, ¿no? Y después, bueno, los factores personales. Me interesaría eso también poder discutirlo un poquito más, esto de lo personal y lo singular y lo colectivo, digamos. Mayeda, ¿hasta qué hora vamos? Perdona, nomás también para irme regulando. No me fijé a qué hora empezamos. 18:41, ¿está? Y vamos, Bueno, ah, hasta las 19 sería, si no conversamos, bueno, de que quede un ratito bien, más, pero está. perfecto. Bien. Bien, si me permiten entonces hacer un breve contexto acá, antes de introducir propiamente la perspectiva. Bien, dentro de las instituciones, nosotros podemos pensar, bueno, las instituciones cargan con un montón de cosas, ¿no? Con mandatos sociales también en relación a al abordaje de ciertos contenidos, de ciertos conocimientos, pero a la vez también reproduce en realidad normas y formas estar, de ser y sentir también dentro de las instituciones y que uno espera que en esa formación también, cuando uno egrese o esté, digamos, en diálogo con los diferentes también espacios e instituciones en los que estamos, se generen ciertas normas como de convivencia o ciertas normas culturales que nos permitan eso, ¿no? Como habitar diferentes espacios. Eso yo quería retomar esta idea retomo en realidad de Roberto Folay, un psicólogo argentino que retoma algunas perspectivas críticas de la sociología también para poder pensar el cómo esto, ¿no? Cómo muchas veces las instituciones, y en particular acá la escuela lo plantea dentro de las instituciones educativas en un sentido amplio, en esta idea de las normas y los valores con los que carga, justamente muchas veces tiene que ver con el reproducir estos valores que la sociedad de repente necesita o le demanda, pero a la vez en realidad son los propios de los sectores sociales de repente hegemónicos. Y muchas veces lo que nos pasa es que justamente hay gurises en donde esos valores en realidad que desde la institución promovemos, digamos, y muchas veces están en forma muy implícita, este, aparecen, digamos, y en relación a gurises que en su contexto o en su lugar donde están, esas normas, esos valores que aparecen ahí no tienen nada que ver de repente con los que yo traigo, ¿no? Entonces ahí aparece justamente una especie de tensión en donde la institución promueve de nuevo ciertas normas, ciertos valores, ciertas formas de ser, estar y sentir dentro de las instituciones, que muchas veces no son, digamos, las mismas de las que uno tiene de repente en su vida cotidiana, las que gurises y gurisas tienen en su vida cotidiana. En ese sentido, ahí retomo también los planteos de Ángel Rivière, un psicólogo español que escribió un artículo que se llama ¿Por qué fracasan tan poco los niños? Es un artículo que a priori uno cuando lee el título diría qué nivel de ingenuidad o provocación tiene, ¿no? Es decir, ¿cómo que tampoco fracasan si en realidad mucho de como hablamos hoy al inicio, hay niveles de vinculación muy grandes, hay dificultades en lo que tiene que ver con las pruebas, en fin. Pero en realidad todo lo contrario, lo que plantea ahí, lejos de ser una postura ingenua, Ángel Rivière lo que dice, retoma un poco esta idea que recién comentaba, de la institución le demanda a los niños y a las niñas muchísimas cosas. Y él, de hecho, va a elaborar una especie como de 10 mandamientos, retomando esto los 10 mandamientos del Monte Sinaí, básicamente retoma y dice, a los grises se le van a exigir un montón de cosas, que contextualice su pensamiento, que domine, por ejemplo, nuevos modos y códigos de representación. Es decir, a nivel institucional se le exige un montón a los niños y a las niñas cuando ingresan en relación a su vida cotidiana, ¿no? Y él cierra en realidad con esta frase que es vincularás gran parte de tu pensamiento, de los propósitos e intereses humanos, y para colmo dice, deberías parecer un niño interesado y competente. A mí me parece de nuevo como interesante en realidad lo que plantea acá Ángel Rivière en relación a esto, a cuál es la demanda en realidad que la institución educativa
le realiza a los niños, niñas y también pensando en los adolescentes, y qué es lo que pasa, digamos, en ese enganche entre lo que el gurí o la gurisa trae, digamos, de su vida cotidiana y lo que la institución educativa y lo que nosotros le pedimos al momento de vincularse con el aprendizaje, con los pares, con los códigos, con las normas, con las propias exigencias de nuevo que implica el aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde justamente me parece toma mayor sentido esta de las perspectivas socioculturales de la motivación. Hoy decía, bueno, cuando hablamos de lo sociocultural, seguramente a muchos de ustedes y muchas de ustedes se les haya venido a la cabeza este señor, en realidad, Vygotsky, en realidad, que es psicólogo soviético que generó muchísimos aportes vinculados a las perspectivas socioculturales, fue fundador de las perspectivas socioculturales y de la psicología del desarrollo sociocultural. Quedó corto en sus desarrollos porque desgraciadamente murió en forma muy temprana, pero por suerte hubo gente que siguió pensando y desarrollando su teoría. Y bueno, básicamente desde la década del 80 para acá, mucha gente, muchos investigadores, muchas investigadoras vinculadas al ámbito de la motivación se interesaron en realidad por estas perspectivas y surge, digamos, esta herencia vygotsquiana para poder pensar entonces a la motivación como parte de las funciones psicológicas superiores y que por tanto, como una función psicológica superior, se va a generar un proceso de interiorización y transformación de las relaciones sociales. Es decir, esto es algo que está primero en las relaciones sociales que son interiorizadas y generan un proceso de transformación en el individuo, ¿sí? Por eso esto que hoy hablamos de lo personal, es decir, hay algo, la motivación es individual, es producto en realidad, si bien digamos, la experimenta el sujeto, en qué medida justamente esa experimentación del sujeto se da por la cuestión como parece centrada estrictamente sobre la persona y no en realidad como forma, digamos, de una interiorización de una relación social. Por eso ahí yo hoy he hablado de una aproximación y por eso el título de la charla de hoy, porque también es bastante incipiente. Si bien desde el 86 Eva Sivan fue una de las primeras que habló de esto, la investigación en el tema sigue estando como aún en desarrollo, aunque con hallazgos como muy interesantes y algunos de ellos es parte, digamos, de lo que también vamos a estar compartiendo hoy. Estas perspectivas aparte surgen, se habrán dado cuenta, como crítica, como respuesta a los enfoques que son de carácter más individualistas, ¿sí? Hoy hablamos esto, ¿no? El sujeto experimenta lo intrínseco, lo extrínseco, el deseo de la voluntad, como cosas que están centradas sobre el sujeto. Sin embargo, en realidad tienen un fuerte correlato con aspectos de lo social, hasta con cosas que son valoradas socialmente. Vayámonos como hasta eso, es decir, hoy socialmente qué es valorado en relación al vínculo con lo educativo, a los aprendizajes, a los contenidos que trabajamos muchas veces. Pienso de nuevo, muchos de ustedes por ahí decían profes de secundaria, pienso también nosotros que trabajamos tratando de enseñar algunos aspectos vinculados a la psicología en la facultad, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que pasa ahí entonces en relación a esta tensión entre lo individual y lo colectivo? Por ahí, se me fue, ahí. Por ahí el desarrollo de las perspectivas socioculturales no van a negar justamente que el sujeto es quien lo experimenta, ni mucho menos. Al contrario, van a decir, lo que tenemos que poder pensar es cómo en realidad se genera este interjuego entre este mundo social, y ahí, por ejemplo, Balsin en realidad que digamos, un autor más contemporáneo vinculado a las perspectivas socioculturales, va a hablar este ideal de separación inclusiva en esta clave, de poder pensar el cómo, por ejemplo, se va a generar este proceso de interiorización del mundo social, y acá de nuevo, pensémoslo en concreto, por ejemplo, por acá habían profes recuérdenme, profes de inglés, creo que había leído por ahí, ¿no? Supongamos, decimos, es fundamental aprender inglés, el vínculo, o sea, aprender inglés te abre la cabeza, te abre el mundo, ¿tá? Mundo social dando un sentido o un valor al aprendizaje del inglés. Ese mundo social no es como quien dice copy-paste, hago un copiado, pegado y pasa para el mundo interno del sujeto. Nosotros en realidad podemos decir, bueno, lo valoramos, entendemos que esto es importante, puede servir para la vida, puede servir para el trabajo, puede servir para hoy en realidad ampliar el conocimiento, ¿sí? Entonces lo que va a plantear Balsiner y todo el desarrollo de las perspectivas socioculturales de la motivación es decir, bueno, en realidad esa internalización se puede dar o no, pero en el caso, digamos, de que se dé,
lo que se va a generar es un proceso en realidad de individuación y de agencia, es decir, hay un proceso de transformación que es singular. Por eso es que, si bien hablamos de que esto inicia en el mundo social y luego es interiorizado, no es copiado y pegado de una forma automática, ni mucho menos, sino que en realidad hay un rol activo, en este caso del estudiante, de incorporar, digamos, ese valor que puede, por ejemplo, tener el inglés, que recién lo tomaba, ¿no? Y ese proceso justamente de individuación y agencia es el que logra construir el propio sujeto. Y después, volviendo de nuevo a los postulados básicos de la psicología genética, cuando se da el proceso de externalización, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en términos de manifestaciones a través del lenguaje, es decir, cuando el gurí o la gurisa transmite lo importante o cómo le gusta en realidad el aprendizaje del inglés o cómo le gustan los temas que se están trabajando, pero también en términos comportamentales vinculados a cómo también se vincula y las cosas que hace para, por ejemplo, para aprender inglés, o incluso en la dimensión más afectiva, ¿sí? De lo que le pasa justamente cuando se pone a estudiar inglés o cuando está aprendiendo inglés. Y a su vez eso vuelve al mundo social. Entonces, acá, y esto es un poco lo que plantea Walker, que es otro de los referentes vinculados a este tema, que es esta idea de la interdependencia dinámica, es decir, todo esto está todo el tiempo en una cuestión dialógica, retroalimentándose, y de nuevo, este gurí que hoy ponía como ejemplo, que se vincula con el aprendizaje, por ejemplo, del inglés, cuando también eso vuelve al mundo social y se encuentra con otros compañeros, digamos, también eso puede generar como esa especie como de enganche de que otros también se motiven, digamos, se interesen, por ejemplo, por el aprendizaje del inglés. Y acá es donde también se retoman los postulados básicos, digamos, de Vygotsky vinculados a zona de desarrollo próximo. De hecho, se va a hablar hasta de una zona de desarrollo próximo vinculado a la motivación y cómo en realidad los gurises o gurisas motivados, muchas veces esto seguramente a ustedes les pase, a veces también motivan a otros para que se enganchen en el aprendizaje y el vínculo con las actividades o el conocimiento. Paro acá porque veo que hay algo ahí en el chat, pero además si alguien, nada, están pensando algo, si están con algo ahí en la vuelta y lo quieren plantear, micrófono abierto también, ¿eh? Bien, ahí Mateo aparte decía esto de cuando lo necesita, es decir, bueno, en esta idea de la necesidad que ahí traes, es justamente cuando en realidad es eso que aparece, digamos, en el mundo social y es interiorizado, toma en todo caso un sentido para ese estudiante en tanto justamente lo necesita. Entonces, ahí es donde se genera ese proceso justamente de individuación y de agencia, en donde el estudiante le da su propio sentido en relación a ese vínculo con ese aprendizaje, por ejemplo, vinculado al inglés, que de nuevo lo agarré nomás como uno, pero lo podemos llevar a cualquier otro ejemplo. El alumno debe interiorizar entonces el proceso a encontrar él un motivo que considere vital para aprender inglés, por ejemplo, como viajar o trabajar. Exacto. Y esto justamente es lo que van a plantear, ahora que vos traías ahí, Mateo, es lo que van a plantear estos autores. Es decir, no puede ser algo dado. No puede ser algo. Es decir, va a decir Walker, no es que, como decía recién, copiar y pegar, no es que yo puedo transmitir esta importancia. Yo como docente puedo decir, esto es muy importante, pero sabemos muchas veces que nosotros digamos eso, por más que el otro, para algunos quizás sí, lo toman, lo internalizan y es un camino muy sencillo, pero no para todo el mundo es igual en ese sentido. Y por eso esta idea que como bien compleja del proceso motivacional, de que no es algo que en realidad se transmite así de una manera tan sencilla, sino que todo lo contrario, ahí en realidad hay un proceso en donde esas metas, esos estándares o esos valores asociados al inglés, por ejemplo, se modifican, se cambian para, en todo caso, tomar una forma singular en relación a ese estudiante, ¿no? No sé si hasta acá se viene como entendiendo o vamos ahí como, vamos bien. Yo, por lo menos así en caras veo a María José por ahí, a Edna y a Melissa, además de Bayet, por supuesto, pero háganme saber si vamos bien por ahí. Bien. Milton dice, se me ocurre que motivar a un niño de primaria es mucho más fácil que motivar a un adolescente de secundaria. En realidad, no podríamos hablar en términos de facilidad, me parece, sino en cómo se dan justamente los procesos mediante los cuales los gurises se pueden enganchar con los diferentes temas que trabajamos. Y creo que eso tiene más un anclaje más singular que una cuestión etaria, me parece, ¿no? No sé cómo ha sido también ahí su experiencia. Pienso que el rol de los docentes es ayudar a internalizar la motivación procedente del mundo social, respetando el rol de cada persona.
Bien, por eso insisto ahí en la idea del proceso de agencia e individuación. Que individuación no es individualización, sino que es esta idea de la singularización en relación a los motivos, los valores que pueda tener eso que estamos trabajando, ¿no? Que creo que, insisto, comparte es el desafío también más grande que tenemos cuando tratamos de enseñar algo, de hecho. Bueno, Edna por ahí decía el interés que tengan ellos. Bien, el tema es cómo pensamos ese interés. El interés es algo que ellos traen, está bien, pero que también se da en un entorno social y cultural particular, que puede ser el de la familia o con las personas con las que estén. Y además, eso juega un rol muy importante, de hecho, en cómo ellos después se vinculan también con el conocimiento, con las actividades escolares. Yo también decía, lo hablaba mucho con estudiantes en facultad, decía, bueno, yo en casa, mi madre es maestra, había libros por todos lados, mi madre todo el tiempo estaba hablando de la importancia de la educación o de cómo en realidad nada, aprender ciertas cosas podían ser importantes para mí. Algunas de ellas, pensando en el clave sociocultural, las tomé, las interioricé, habré transformado también mi sentido, mi valor en relación a ciertos aprendizajes o ciertos contenidos. Pero lo cierto es que eso también en mi contexto era algo que estaba muy presente hasta la cuestión del discurso, ¿no? Entonces, de nuevo, desde esta perspectiva, por eso es muy fundamental también, perdón, es fundamental el poder ver hasta esas singularidades. Son muchos contextos también después los que intervienen en un gurí o una gurisa, ¿no? De nuevo puede ser el familiar o el más cercano, puede ser el de pares, puede ser el propio de la institución educativa. Bien, Cintia me está preguntando el tema aparte que es justamente en lo que estoy más metido ahora, que tiene que ver con los motivos de retorno y permanencia. Ahí, Cintia, este, me activás un tema que podríamos estar charlando un rato enorme, en realidad. Capaz que, Cintia, te propongo después acercar de alguna bibliografía con la que vengo trabajando, pero básicamente se nos plantea un escenario bastante también similar a cómo podemos pensar el proceso, ¿sí? Pero bastante complejo o singular en relación a los tiempos de desvinculación del sistema educativo. Que eso sí da como una particularidad por lo que pasa, digamos, en ese trajín o en ese tiempo de no estar en contacto con las lógicas institucionales, con los conocimientos, con la forma de estudiar, en fin. Bien, vamos un poquito más porque ya veo que son las 7 y no sé, Mayed, no me acuerdo ahora cuánto me habías dicho, pero Bien, por mí bien, si queremos seguir un rato más, yo por ser respetuosa con los tiempos, pero si da como para seguir, seguimos. bien, bien. El público viene motivado. Planteo algunas ideas Sí. más. Vamos planteando entonces algunas temitas más. Eh, Recién decía, bueno, en realidad tampoco las instituciones educativas son ajenas a lo que pasa en el contexto, por supuesto, que social, histórico y político y la forma de producción de subjetividad. Eh, por tanto, también dentro de las instituciones se está también lidiando con esto. Ahí Antunes y Ulloa son dos autoras brasileñas en realidad que ampliaron un poquito más la lupa y lo vieron más, tratando de pensar esto de la motivación sociocultural, pero más de una perspectiva sociohistórica, más amplia. Y ellas van a tener algo que me pareció muy interesante de hecho, para relacionar con esto que estamos hablando. Dice, claro, bueno, en un sistema, por ejemplo, que podemos pensarlo, ¿no? De producción capitalista, en este mundo en particular occidental, eh, se generan lógicas, por ejemplo, de consumo, de vínculo con las cosas, ya sea con los objetos, pero también puede ser con el conocimiento, el saber y el aprendizaje, vinculado a la obtención, por ejemplo, de un beneficio aparte, un beneficio que tiene que ser rápido, que en realidad me tiene que dar salida a esta lógica de lo mercantil y también esta lógica del utilitarista, o sea, del utilitarismo de la educación. Y nosotros como educadores muchas veces lo que tratamos de hacer es, a veces enseñamos algo que estrictamente quizás no tiene un anclaje directo con una respuesta particular, una problemática particular o una salida laboral, lo que sea, sino que tiene que ver con el trabajar sobre un conocimiento o sobre algo que culturalmente hemos pautado que tenemos que poder transmitir de alguna manera. Y muchas veces eso que queremos transmitir no tiene un anclaje directo en una respuesta puntual o particular o responde a una demanda, por ejemplo, laboral.
¿no? Entonces, acá esta idea de cómo también estas lógicas de producción que se genera a nivel social permea también esta motivación de la que estamos hablando, es decir, cómo yo me pongo capaz que motivar, como hoy hablamos, el intrínseco y el extrínseco, por mi interés, mi curiosidad, si en realidad también me están diciendo que tengo que salir rápido del liceo porque después me tengo que poner a laburar, o directamente lo que estoy viendo acá no tiene nada que ver con lo que me está pasando en mi vida, entonces, cómo en realidad se generan también esos procesos de nuevo, sociales en donde motivar se vuelve a veces como mucho más complejo también por eso, porque las lógicas a veces que permean atentan, digamos, contra algo que para nosotros está como, digamos, en las entrañas de nuestro rol, digamos, ¿no? Bien, me perdí alguna cosa más, perdón. Pero bueno, vamos, si les parece un poquito más y capaz que Mayet te pido que me des una mano ahí para sintetizar un poquito lo del chat. Bien, por Entonces, un acá escenario así, Mateo, te voy mm, contando, ¿no? Mateo dice que, bueno, por esa cultura rápida de la utilidad, la gente busca cada vez más aprender aquello que pueda ejercer rápidamente. bien, exacto. Entonces, ahí también, de nuevo, es como a veces nosotros nos peleamos con los gurises, y esto ahora estaba recordando el comentario de la compañera, eh, quien era de Cintia, ¿no? En educación, por ejemplo, para adultos y jóvenes y adultos es un tema, de hecho, porque de repente hay planes que duran un año, programas que duran un año, pero tenemos un plan 2013 que de repente dura 3 años, entonces dicen, no, pero para 3 años estudiando, no, yo necesito pues mucho más rápido. Por un lado, por principio de realidad, por la cuestión de la salida laboral o el ingreso o el mejoramiento en el ámbito laboral, pero otro, también por esto otro vinculado a los tiempos y la vertiginosidad con la que, con la que básicamente vivimos, ¿verdad? Y que, insisto, permea nuestra motivación. Por eso esto cuando hablamos de lo que tanto personal, y bueno, hay lógicas que realmente tienen un impacto muy, muy fuerte en qué es lo que nos termina motivando o las decisiones que terminamos tomando en relación a eso. Bien, Bien, entonces ahí como, por sí. acá Ah, piden, perdona, Diego, María, que dale. capaz que después enviamos junto con la grabación, vos y yo nos ponemos de acuerdo, alguna recomendación bibliográfica en cuanto a la pregunta que hizo Cintia y tal. Sí, Bueno, después capaz que organizamos alguna de, alguna bibliografía en torno a esto que has ido presentando para profundizar. bien, Ta. bien, perfecto, sí, claro. Sí, de nuevo, justamente el tema en jóvenes y adultos es un capítulo que me apasiona mucho y que podemos estar un buen rato charlando de eso. Bien, esto es un poco entonces lo que decía y ya como también a modo de síntesis de repente de esta parte. Dentro de las instituciones educativas, claro, esto se nos aparece por un lado como una potencia, porque decimos, bueno, entonces esta construcción de valores y sentidos, si tiene una fuerte impronta, perdón, eh, contextual, social, cultural, dentro de la institución educativa, podríamos pensar formas justamente, o por lo menos entender que tenemos una potencia para poder hacerlo, de generar un valor o un sentido en torno a eso que estamos trabajando. El cómo, y como decía y anticipaba desde el arranque, ni recetas ni recetarios para eso. Ahí creo que cada uno de nosotros hemos como desarrollado cierto tipo de estrategias, que ahora igual voy a comentar algunas, que nos permitan que los gurises se involucren más, este, y que permitan construir un cierto valor, un cierto sentido en torno a eso que estamos trabajando. Bien, esto ya entonces lo decíamos. Y el último punto que en realidad es el que me interesaba retomar, por algo que también había surgido en el chat, esta idea de las resistencias, de repente, o del no motivar o el no estar motivado con las actividades o las cosas que pasan en la escuela o en el liceo. Balsi nos va a hablar de esta idea de resistencia. A mí no me gusta mucho capaz de ahí la palabra, pero bueno, resistencias en los procesos de canalización, decía él, ¿no? Que es básicamente eso, cuando por ejemplo nosotros proponemos cierto tipo de dinámica o proponemos eh, cierto tipo de actividad y que en realidad los propios procesos iba a hablar también de autocanalización, en realidad van en contra de repente de lo que nosotros estamos proponiendo. En uno de los artículos ellos, de hecho, ponían un ejemplo universitario que a mí me resonó mucho por el propio contexto de facultad, ¿no? Decimos, bueno, hagamos una dinámica que es como más de carácter, un trabajo grupal sobre cierto tema, y ahí ellos planteaban, bueno, en realidad
aparecían estudiantes que decían que no, porque en realidad eso no tenían los tiempos para hacerlo, porque preferían hacerlo solos, porque en realidad no les gustaba el trabajo en equipo. Entonces, estas resistencias que, en realidad, que aparecen en estos procesos de canalización, también es de repente como uno de los desafíos más grandes que tenemos cuando de repente intentamos eso, enganchar o generar propuestas para trabajar de forma colaborativa o directamente trabajar una temática en particular. Bien, y ahora sí ya, para ir cerrando en realidad, en esta idea de ni recetas ni recetarios, algunas líneas para pensar. Eh, Hace algunos años hicimos este trabajo, en realidad, que se terminó publicando a fines del año pasado, principios de este año, que tenía que ver con el trabajo, digamos, en una propuesta colaborativa con niños de cuarto año de escuela, de acá, de una escuela de Montevideo, desde estas perspectivas, como decía, socioculturales también, y básicamente a través de observación de aula, entrevistas, en fin, de relevamiento con el instrumento que hoy les mencioné, se diseñó una intervención con narrativas colaborativas a través de múltiples mediadores. Ahí usamos herramientas digitales, plásticas, juegos de todo tipo, en fin. Y ahí los Wizards tenían que elaborar en realidad como historias, en realidad, y las tenían que elaborar en forma colaborativa. Acá el plus de repente que había era que, claro, habían estudiantes de psicología que estaban elaborando esas propuestas en un cuerpo a cuerpo con los estudiantes, con los niños en realidad, y esto sabemos que en nuestro contexto no pasa, ¿sí? Pero, de nuevo, como experiencia nos parecía interesante compartirla en esta clave de una vez que se hizo la evaluación, por ejemplo, motivacional, y se identificaron algunos niños que había un desarrollo bastante grande de la motivación extrínseca, entonces, sabiendo de nuevo algunos digamos, de las implicancias que puede tener el desarrollo fuerte de la motivación extrínseca, esto que decíamos, el tema del involucramiento, la preferencia por tareas fáciles, en fin, se desarrolló un trabajo para desarrollar más la motivación intrínseca, por ejemplo, y fundamentalmente aspectos que tenían que ver con la curiosidad y el interés. La intervención se hizo durante casi un semestre del año lectivo, y ahí se encontraron esto, más que nada en lo que era la dimensión de curiosidad e interés, se vio como un aumento vinculado de nuevo a este trabajo que insisto, tenía esta condición particular, que habían estudiantes de psicología en un mano a mano con estos chiquilines, en un cuerpo a cuerpo, en donde se intentaba de nuevo desarrollar como este interés y la curiosidad y el enganche con estas actividades. En el medio de todo esto, perdón, a ver, se usaron también muchos mediadores de carácter virtual, tecnológicos, ¿no? Es decir, se usaron videos, en fin, se usaron una cantidad de dispositivos que justamente también facilitaran ahí, de alguna manera, las actividades dentro del aula, ¿no? Y ahora sí, ya con esto procuro ir terminando. Esto ya lo decía, ¿no? Esta idea de la motivación como un proceso complejo que en realidad tiene un fuerte componente contextual, lo que nos permite en realidad es poder pensar cómo, si nosotros tuviéramos una creencia acerca de la motivación, que es algo que ya viene dado, que viene de la casa, a nosotros, como que dice, como educadores, nos deja atado de pies y mano, porque en realidad no nos permitiría como desarrollar estrategias que hicieran o que permitieran que pasaran cosas ahí, ¿no? Entonces, poder generar esa reflexión me parece como un punto importante, más en el plano de nuestras creencias, que tiene que ver esto con cómo pensamos el espacio educativo, cómo entendemos al sujeto, a ese niño, esa niña, ese adolescente que llega al ámbito educativo. Esta idea de la modulación de la motivación extrínseca, hoy de repente no lo trabajamos porque no iba a dar tampoco el tiempo, pero esta idea del trabajo, del uso excesivo, digamos, a veces de motivadores extrínsecos, que a veces nos pasa que los usamos porque es el recurso que tenemos, a veces porque es la forma en la que más se enganchan los gurises, ha mostrado también en muchas investigaciones el efecto socavador del interés y la curiosidad. ¿Sí? De hecho, hay algunas investigaciones que han mostrado, de hecho, cómo va cambiando la motivación de una orientación más intrínseca a extrínseca, y uno de los factores que más influye tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las notas, las recompensas o las contingencias, digamos, esta idea de el vínculo con el aprendizaje en realidad, pero para encontrarme con otra cosa. Entonces, el no poner el foco justamente en el aprendizaje, en el vínculo con el conocimiento, y ponerlo en esto otro, socavaba, digamos, la motivación intrínseca. Entonces, no es demonizar lo extrínseco, sino es en qué medida podemos también pensarlo y regular de alguna medida el uso, digamos, de motivadores extrínsecos, sabiendo, digamos, algunos efectos que puede tener.
no siempre y no en todos los casos, aclaro, pero sí como tener en cuenta en qué dimensiones puede impactar. Esta idea de la comunidad de aprendizaje también que hablamos hoy, la zona de desarrollo próximo asociada a lo motivacional, que lo planteado de Eva Sivan ya en el 86 y que de hecho nosotros ahora un poco estamos trabajando en esa línea, nada, identificamos ahí que tiene como una buena implicación. Ustedes, de hecho, lo habrán visto cuando trabajan muchas veces en equipo, logran como darle ahí con el trabajo basado en proyectos o algo que logra como nuclear eh, y generar como una dinámica en donde ellos entre pares a veces se ayudan, pero entre pares también se motivan a realizar las actividades. Y asociado a esto también la idea del andamiaje, que también ya la planteaba Bruno hace muchísimos años y que es retomada también por estas perspectivas, en qué medida también estos trabajos colaborativos se pueden dar en manera como de creciente dificultad también en escenarios, digamos, de aprendizaje o de vínculo con el conocimiento, tanto en educación primaria como secundaria. Yo capaz que voy terminando por acá. Tenía otro mente ahí como para dejarlo, pero capaz que lo podemos compartir por el chat y dejo de compartir pantalla. Este, y desde ya agradecerles también por este ratito, por este intercambio y por nada, por haberse sumado a- al encuentro de hoy. Bueno, buenísimo que no se animaron muchas personas a participar por el chat. El chat estuvo muy activo en realidad. Agradecemos muchísimo la participación, también poder conectarnos a esta hora que sabemos que es complejo, ¿no? Salimos de nuestros laburos, eso habla del interés en la temática. Agradecemos a Diego por haber compartido la tarde con nosotros. Por ahí van poniendo como los tickets de salida, ¿no? 3 palabras que se llevan de la motivación. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Buenísimo. Ahí estaba leyendo, gracias. Bien, aprovecho ahí para justo para responder. Pamela decía el INDI. En realidad el INDI está pensado fundamentalmente para educación inicial, si mal no recuerdo. Por lo menos cuando yo Sí, formé empezó parte con del equipo hace varios, tres, 3 años, eh, 4, y después se iba a 3, extender a 4 y 5, 5, pero ¿no? hasta ahí no lo seguí. Me tocó Ahí trabajar está. ahí en algún momento. Bien. Bueno, estuve ahí, participé en la elaboración inicial, allá por el 2016, pero bueno, perdí el rastro, la verdad, en qué están. Pero bueno, sí, evalúa cosas, aspectos vinculados a las habilidades socioemocionales, que algunos autores lo traen, lo ponen dentro, digamos, componentes motivacionales dentro de lo socioemocional. Bueno, por ahí aparecían 3 palabras que me llevan: motivación individual y social. Bien. Y bueno, y ahí van apareciendo ahí agradecimientos. Mi agradecimiento a ustedes, de nuevo, como decía Mayel, sumarse a esta altura del año, que de nuevo, mitad de año, también ya empieza uno a sentir un poco de cansancio. Y bueno, y más todavía después un día de laburo, así que vamos arriba. Agradecerles a ustedes. Bueno, ahí esto, para un poco para que no se nos pierdan estos detalles más de logística, porque Mateo estaba preguntando. Mateo, si te animás a escribirnos al mail por donde te llegó la invitación, por ahí gestionamos estas cosas, ¿sí? Y también al mail va a ser como los mismos mail por donde le vamos a enviar la grabación también, ¿sí? Bueno, para Ah, y hacer ya me anoté por ahí, perdón, ya me anoté también por ahí el mail de Cintia, creo que es, y así también le facilito por ahí algunos materiales vinculados bueno, temas de motivos de retorno y permanencia en jóvenes y adultos. Bien, también me comentaron desde la plataforma Profuturo, hay muchas personas que todavía están como en proceso de matriculación. Me dijeron, bueno, que no pasa nada, que durante esta semana se va a ir solucionando. Igual si hay algún tema específico con el acceso, también pueden escribirnos a ese mismo mail desde donde le llegó la invitación para la charla de hoy. ¿Tá? Bueno, una vez más, muchas gracias. Bien, sí, nosotros convocamos a todas las personas por la cercanía a la temática, a todas las personas que se habían
matriculado en Educar en la Era Digital, tanto en la convocatoria 1 como en la 2. Entonces, pueden contactarnos por ahí, también por la mensajería interna de la plataforma, que están los tutores. El tutor estaba, hasta hace un rato estuvo conectado ahí el tutor de ese curso, así que ellos también saben que vamos a ir teniendo este diálogo. Y bueno, en la medida de que vayan surgiendo como temáticas que sean afines, porque le comentaba a Diego al inicio que, bueno, en esta propuesta que es Profuturo, donde participa Fundación Telefónica Movistar, pero también participan organizaciones en alianza con Fundación, organizaciones de la sociedad civil de Uruguay. Nuestro interés es, bueno, mantener estos cursos que tienen como una perspectiva más desde España, los contenidistas son españoles, traen investigaciones hechas en otros contextos y también mostrar también experiencias similares que se realizan en contexto, vamos a decir, rioplatense y desde Uruguay, y por eso entonces invitamos especialistas en las temáticas que puedan traernos este abordaje, como nos trajo Diego hoy, resultados y publicaciones desde investigaciones que se hacen acá en Uruguay. Entonces, para manejar para tener como estas dos miradas que pueden dialogar o no, entonces queda como en nosotros ver hasta qué punto dialogan o no. Bueno, una vez más agradecerles y bueno, cerramos por acá. Un público muy motivado, Diego, participantes muy motivados. Y bueno, nos estamos viendo entonces por los medios que tenemos para comunicarnos. Buenísimo. Abrazo grande a todos y a Bueno, todas. un gusto Saludos a todos, gracias. a ustedes. Se me-